Esta es, pues, la situación tal que nos encontramos ahora. Los 10 han decidido que el que gane, como les acabo de explicar, donará los 20 millones del premio para María José. Si hay algo que define al Gran Hermano es, como les he dicho también, la palabra imprevisible. Lo explico porque realmente es importante. Nunca sabemos lo que va a ocurrir. Desconocemos qué van a hacer nuestros participantes. La verdad es que, no sé, hay momentos en que uno piensa... Normalmente en un programa de estas características haces un guión a la semana. Este programa, este equipo lleva ya 6 guiones hechos en la semana en lo que vamos. O sea que realmente ustedes se pueden hacer un poco la idea de que este programa es otra historia. Les voy a presentar yo a 2 personas que les conocen bien y que quizá estas 2 personas tengan alguna clave para explicar lo que ha pasado. Son los profesionales que han dirigido las exhaustivas pruebas psicológicas que han tenido que pasar nuestros participantes. Se trata de Enrique García Huete y Manuel de Juan. Me voy con ellos. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Mercedes. Me perdonaréis algunos de los pequeños accidentes del camino, que como han dicho mis compañeros, digo en televisión toda la vida, tantas veces, ¿no? Esto es el directo, eso que se dice siempre, pues es así. Así que perdonar, excusarnos, y a través vuestro pido excusas a toda la audiencia por los pequeños errores que hayamos podido tener. Pero vamos al grano. Vosotros 2, mucha gente me ha preguntado estos días por vosotros. Bueno, ¿cuál ha sido realmente las personas que se han ocupado de saber quiénes sean los participantes, conocerlos, decidir, estar con ellos, estudiarlos, etcétera? Vosotros sois esas personas. ¿Estáis tan sorprendidos como nosotros? Como bueno, todos los... O sea, de las reacciones de lo que está ocurriendo. Sí y no. Nosotros coordinamos la selección, yo la he llevado más a fondo. Entonces sí, no, se preparó la selección para esto. Se preparó la selección para que fuera un grupo que entre sí tuviera relación, que pudieran relacionarse desde el primer momento, pero a estos niveles. No lo esperabais, ¿verdad? Nada. Enrique, ¿tampoco? No lo esperábamos, pero no tampoco es tan sorprendente. Estamos aquí 2 representantes de un equipo de 11 personas, sociólogos, psicólogos, que hemos participado en toda la selección. Una cosa es la coordinación. No esperábamos este tipo de reacciones porque no se puede predecir el comportamiento humano, pero ante personas altamente extrovertidas, creativas, empáticas, con ganas de pasarlo bien y de sacarle un valor añadido al paso por este programa, que no es el económico, no nos está sorprendiendo que no es el económico. No es el económico. Nadie te va a creer, Enrique, ¿eh? Bien, otra cosa es que ahí están los trabajos, los estudios, los 700.000 datos cruzados que tenemos, y dentro del nivel de motivaciones, las motivaciones primeras son experiencias sociales positivas, esto es un reto, quiero saber dónde está mi límite, me gustaría participar en una experiencia social positiva, y la 6ª es la económica. Y en último lugar, prestigio personal y fama. Ya. Bueno, entonces vamos a analizar, si os parece, lo que ha ocurrido, que ha sido algo completamente inesperado, que además tiene muchas lecturas muy interesantes y ojalá podamos llegar a darlas. ¿Cómo interpretáis esta decisión de que lo que parece para todo el mundo que es hacen esto porque quieren 20 millones de pesetas? Tú ya estás diciendo que no es así, que la motivación es otra. Pero bueno, la gente tiene esa idea. Se meten en este tinglao, en esta locura en la que yo no me metería nunca, dice la gente, por dinero. Resulta que en la primera de cambio, eso cambia. El dinero ya está sobre la mesa para uno de ellos porque lo necesita más su hija. Exacto. ¿Cómo interpretáis eso? Bien, Manolo, yo creo que estuvo ayer cuando ocurrió todas estas cosas. Sí, yo estuve ayer y la verdad es que... Cuando dices estuviste ayer, ¿qué quieres decir? ¿Que estuviste en la casa? Sí, estuve en la casa. ¿Estuviste con ellos? Metido, no dentro, pero vamos, desde fuera y desde luego viéndolo momento a momento. E impresionante. Impresionante y sorprendente. La vida es sorprendente y es el fenómeno y no es controlable. ¿Qué ha pasado? Pues que hay, frente a lo que ha ocurrido en otros países, es que la mentalidad latina funciona de otra manera. Es una mentalidad mucho más puesta en el grupo y es una mentalidad que espera mucho que cuando alguien gane, que algo quede para mí. Y entonces eso favorece a lo que es el fenómeno del altruismo. Frente a una mentalidad más individualista, con otra cultura, donde es el individuo solo frente al mundo. La diferencia muy clara, en Alemania, Estados Unidos, uno puede ver a personas en un bar tomándose una copa solos. Aquí en España es muy difícil. Vale. ¿Esta actitud va a durar o es previsible que varíe? Esta actitud altruista, vamos a decir. Bien.
Vamos a ver, la actitud como tal tiene que mantenerse, no es de repente cosa de un día. Ahora bien, toda la dinámica que se establezca a partir de ahora sí que va a hacer variar las actitudes de las personas de dentro de la casa y por lo tanto no podemos predecir al 100% que esta mentalidad altruista aparezca. Manejamos un símil del programa como una gran carrera ciclista en donde al principio toda la gente, el pelotón, tiene que ayudarse mutuamente a subir las cuestas. Ahora, cuando esté cerca a la meta, posiblemente los que más fuerza tengan serán los que tienen. ¿Y las tensiones? ¿Está más o menos estudiado en un grupo de estas características cuándo llegan las tensiones? Sí. ¿Cuándo llegan los malos rollos, hablando en plata? En este grupo concretamente no, porque es algo absolutamente novedoso y que estamos estudiando sobre la marcha, ¿no? Pero evidentemente, cuando empiezan a aparecer situaciones de mayor precariedad, situaciones en las cuales la creatividad también tiene que tener sus baches, además, la convivencia tan estrecha que tienen las habitaciones, empezará a haber algún tipo de roces. No es que lo esperemos, no es que se haya provocado, pero es posible que aparezcan. Es posible que aparezcan. Bueno, con los expertos seguiremos hablando porque hay tal cantidad de preguntas, pero bueno, podríamos estarnos toda la noche. Esta noche están con nosotros dos psicólogos que han participado desde el primer momento. Vosotros estáis metidos en esto desde el primer momento. Yo creo que es muy importante que vayamos dando algunas pautas de lo que incluso para vosotros está siendo, si es que está siendo, una sorpresa. Porque mucha gente me pregunta a mí, ¿pero cómo puede ser que vayan a esa velocidad de vértigo en sus relaciones, en su forma de tratarse? No hablemos ya del amor, que eso podemos hablarlo inmediatamente después, pero la velocidad con la cual este grupo se ha compenetrado y hasta hace poquísimo no han surgido problemas. ¿Cómo lo interpretas tú, Azucena García, que les conoces, que has estado con ellos, que sabes? Cuéntame. Pues mira, yo lo interpreto como algo bastante normal, aunque resulte extraño, bastante normal. A mí me ha pasado saliendo de excursión con un grupo, yendo a una actitud muy abierta, de darse una relación muy buena. Toda la gente que ha participado vea con mucha ilusión, iban muy excitados, lógicamente, a encontrarse allí y son personas todas muy abiertas. Entonces, todo ese impacto se ha producido de forma muy fuerte, pero yo pienso que por otro lado también muy real, a todos nos pasa. Quizá en otra escala, pero a todos nos pasa. A mí me parece bastante real. Aquí hay cámaras y la gente dice, ¿pero cómo puede ser? O sea, con 29 cámaras que les están observando, con 60 micrófonos que recogen todo lo que dicen. ¿Hasta qué punto se puede ser natural de esta forma? Y yo, observándoles, y les veo mucho, porque es mi trabajo, lógicamente, llega un momento que las cámaras a veces juegan con ellas, pero otras veces se olvidan por completo, porque si no, no actuarían así, ¿no? Sí, yo pienso que pasan las dos cosas. Yo pienso que al principio eran más conscientes de las cámaras, a pesar de todo, ¿no? Y de su propia excitación, y sin darse cuenta ellos, sin ser muy conscientes, estaban ahí, ¿no? Estaban y les ha estado influyendo. Y yo pienso que ahora sí que hay momentos, bastantes momentos, en los cuales ellos saben que están ahí, pero se comportan con espontaneidad. Vamos a hablar de las desavenencias, si os parece, de las desavenencias que ya han empezado y que demuestran salud, porque vamos, si no hubiese desavenencias sería terrible, me figuro que estáis de acuerdo conmigo, ¿no? Sí. ¿Empiezan también las desavenencias a la misma velocidad que los acuerdos? Y en ese sentido, si tenemos que ver al nivel de desavenencia lo que hemos visto de amor y acuerdo, pues puede ser la guerra de Troya esto, ¿o no? Yo pienso que no, yo pienso que ha habido ese primer impacto inicial y todas las emociones estaban muy a flor de piel y ha habido ese conocimiento y esa apertura a todos. Y después, lógicamente, se van conociendo y van apareciendo, bueno, pues las diferencias personales. Y van produciéndose los conflictos como se producen en la convivencia de todos, al principio con más intensidad, pero yo creo que eso se va a ir relajando, se va a ir suavizando y van a seguir apareciendo conflictos, evidentemente, porque la convivencia los produce, pero no van a ser con la misma intensidad. Santiago, ¿qué está pasando en nuestro país para que un programa de estas características esté causando lo que está causando? Yo no quiero poner adjetivos para que no digan que nos miramos al ombligo, sino simplemente decir, este programa está siendo seguido por muchísima gente y algo está ocurriendo. Están las conversaciones de todo el mundo, en el trabajo, en los cafés, en las casas. ¿Qué está pasando en esa convivencia para que se vea como lo que se está viendo? ¿Qué nos pasa a los españoles con este programa, quiero decir? Yo creo que para empezar es que España es una sociedad distinta a la de los países donde ya se había realizado ese tipo de experiencias. España es un país donde nos comunicamos constantemente, donde el grupo es imprescindible, donde lo que prima es el salir al bar y hablar con los amigos y comentar lo que te pasa a mí, lo que le pasa al otro, donde lo que prima también es la reunión de vecinas, donde se comentan qué es lo que vive cada uno, ¿no? Y justamente eso es lo que está haciendo que yo creo que todos estemos viviendo más allá de las experiencias que al principio podían llamar un poco más la atención, el tema de la ducha, el tema de tal, eso yo creo que ha quedado al margen y ahora lo que realmente la gente está interesada es en las vivencias de ellos. Es decir, estamos
interesados en lo que les pasa a ellos. Casi como identificándonos con sus historias. Por supuesto, nos identificamos con ellos. Nos importa, pues, una persona, nos puede interesar alguno de ellos, con este me siento más próximo, con este me siento más lejano, pero nos sentimos cerca de ellos. Hay una identificación. Bueno, seguiremos hablando con vosotros, porque no solo hoy, sino hoy y a lo largo de las semanas, porque hay muchas cosas que comentar. Necesitarán quizás ayuda por parte vuestra, digo, por parte de los psicólogos en este momento, que necesitarán incluso que les echéis una mano para aguantar lo que se les ha venido encima, la cantidad de sentimientos que se les han venido encima. Pues hombre, pues puede ser que sí. Ellos son fuertes, todos son bastante fuertes. Pero bueno, esta tampoco es una experiencia cotidiana, es extraordinaria. Y entonces sí, pero no pasa nada, todos necesitamos ayuda en muchos momentos. Además, si la necesitan, la tendrán. Por lo tanto, tendrán. Si la necesitan, la tendrán, y de gente estupenda que está allí precisamente para eso, que les conoce, que ha estado con ellos desde el principio. Nos acompañan dos sociólogos esta noche. Natalia Fernández es colaboradora del Instituto de la Juventud, y Alonso Coronado es uno de los profesionales que están haciendo el seguimiento de los habitantes de la casa, es decir, es un miembro de nuestro equipo. No así Natalia. Buenas noches a los dos. De lo que está ocurriendo, sorpresas, es decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque lo que estamos viendo, más lo que ha ocurrido esta tarde, ¿qué lectura le dais? ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que María José ya ha apuntado un poco. Una cosa es cómo se ve dentro de la casa y otra cómo se ve fuera. En un principio el grupo se cohesionó muy fuertemente. De hecho, podíamos hablar de grandes hermanos que había dentro de la casa, todo el mundo eran amigos, todos estaban absolutamente juntos, no tenían ningún tipo de problema. Pero a medida que fue pasando los días, o que fueron pasando los días, cada uno de ellos, digamos que fue viendo cuáles eran sus propios intereses. Y a partir de ese momento el grupo empieza a tener un discurso que, aunque sea un discurso propio, que sea el mismo, pero cada uno empieza a... Alonso, pero entonces, o sea, entra totalmente dentro de lo que sería lo lógico en un grupo de esas características. Absolutamente o sea, lógico. Es normal que haya sí, tensiones. Exactamente, una cohesión de grupo, luego empiezan las tensiones. Incluso cuando hay nominaciones. Sin duda, ¿no? Sin duda. Y el hecho, por ejemplo, de lo que está ocurriendo fuera, Natalia, no solo estamos hablando de lo que está ocurriendo dentro de la casa, pero lo que está ocurriendo fuera, en la sociedad, ¿qué interpretas tú como socióloga? ¿Qué lectura le das? Pues ha generado una expectativa brutal en torno a este fenómeno, que a fin de cuentas se ha convertido en un fenómeno social increíble. Y, bueno, en definitiva, se han generado que ve con muy buenos ojos lo que está ocurriendo. Hay gente que le parece una pantomima, una tomadura de pelo, una farsa, ¿no? En definitiva. Y creo que no hay posiciones intermedias. Es un fenómeno que está despertando pasiones, ¿no? Pasiones en términos sociales, ¿no? Que es una cosa muy fuerte. Es curioso porque están pasando cosas, por ejemplo, las parejas. Aparece una pareja, el caso de María José y Jorge, y el público expulsa a María José, que además, curiosamente, eso pasó también en Holanda. Expulsa a María José. Después hay un cierto rechazo a los diferentes. Parece como si Ania se sintiera rechazada porque es diferente. ¿Qué está ocurriendo ahí? Bueno, como te he comentado antes, el grupo tiene un discurso propio y el grupo tiene una serie de normas que, aunque no estén escritas, están ahí y hay que cumplirlas. En el momento que hay alguien que es diferente, se le excluye. En el momento que hay alguien que por cualquier otra razón forma subgrupo, yo no estoy hablando ahora mismo que el grupo proponga el celibato, no quiero decir que el grupo ahora mismo impida que haya pareja, pero sí, de hecho, la pareja puede plantear un elemento de poder dentro del grupo. Ajá. Entonces el grupo reacciona, yo entiendo que reacciona así. De todas formas, Natalia, en esto seguro que como socióloga y como mujer y como estudiosa del sexo femenino lo sabrá o lo podrá explicar mejor que yo. A mí me han sorprendido muchas cosas. Por ejemplo, en las votaciones de la semana pasada, cuando se expulsó a María José, las 5 primeras eran mujeres. Las votaciones parece como si somos nuestras propias enemigas, y además las que más votan son las mujeres en España, en este programa. ¿Somos nuestras máximas enemigas o cómo es esto? Pasan varias cosas, lo voy a explicar de una manera lo más sencilla posible. La convivencia de unas personas en un ámbito doméstico, ¿no? Al fin y al cabo están conviviendo en una casa, es el ámbito doméstico. Tradicionalmente es un ámbito en el que las mujeres han tenido, vamos a llamarlo, el poder o el dominio, ¿no? Para que se entienda de una manera inmediata. Entonces, creo, a mi juicio, se han sentido más implicadas las mujeres, ¿no? El público femenino. Y por otro lado,
por otro lado, las mujeres son más críticas consigo mismas, saben cuál es una actitud, saben cuál es una acción, saben cuál es una respuesta, saben cuál es una buena forma de proceder en el ámbito doméstico, ¿no? Por lo tanto, son capaces de proyectarse en esas mujeres que están ahí dentro y ser más críticas consigo mismas. Ese reparto de tareas domésticas, Natalia, que aquí se ve, ¿es quizá ya más común en la sociedad española o todavía no? Todavía no, en absoluto. Lo que está ocurriendo en este contexto preciso es, en primer lugar, que es una situación extrema. En las situaciones extremas, la organización de las tareas es extrema también, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, toda esta gente sabe, especialmente los chicos, lo que es correcto, ¿no? Cuál es la mentalidad que domina o que debería dominar en este momento en la sociedad. Ya. Y hacen bueno, lo que creen que caerá bien, pero lo también que de se todas espera, maneras ellas claro, también porque les currarían, sino porque les dirían, oye... No especialmente, porque las mujeres tienen asumido un plus de responsabilidad en el hogar, en el ámbito doméstico, todavía, ¿no? Incluso aunque se hayan incorporado... Bueno, pues no está mal que tomen ejemplo, toda España que tome ejemplo de este equilibrio, ¿no? Sería fantástico que tomaran ejemplo, ¿verdad, Alonso? Esas son las tensiones que hablábamos antes. Efectivamente, en un principio yo creo que todo lo que supone una situación digamos, de incertidumbre, donde te encuentras con problemas, eso une mucho. Pero efectivamente ya no hay esa situación y se dan otro tipo de relaciones donde cada uno de ellos vuelve a mirarse en sí mismo, que es ¿a qué he venido yo aquí? Yo creo que María José eso lo sabe muy bien porque ha vivido ahí. ¿A qué he venido yo aquí? Cada uno tiene que hacer su propio papel. María José lo sabe muy bien. Señor sociólogo, ¿son amores de verano? Yo creo que no. Hay gente que con mucho desprecio dice, pero bueno, ¿qué es esto, por favor? Hombre, Son como amores de verano. Y yo digo, bueno, ¿cómo eran los amores de verano? Pero un amor de verano tiene otras características, otras circunstancias, está en un lugar abierto, tiene muchas más posibilidades. Yo creo que, sin menospreciar en absoluto a ninguno de los concursantes, yo creo que este tipo de amor tan bonito, tan relajado, y yo diría incluso tan trascendente, no se puede dar en un verano. O sea, en un verano se dan, pues, a lo mejor otro tipo de relaciones, mucho más abiertas, más del que te vean. Ellos aquí están como muy bien, muy tranquilos. Están ensimismados están cuando te enamores. están centrados en ellos mismos. Sí. Decía antes que están con nosotros dos personas muy importantes para nosotros, para este programa. Roberto Ontiveros es el director, el más importante, evidentemente, el gran director de Gran Hermano, y Manuel de Juan es el coordinador del equipo de psicólogos. Ambos intervinieron, como es lógico, en el proceso de selección de concursantes. Bueno, evidentemente hay una serie de explicaciones, lógicamente, Roberto, que la gente quiere saber, se preguntan muchas cosas. Yo no sé hasta qué punto es fácil explicarlo en dos palabras, pero creo que es importante que puedas explicar, y que de hecho es lo que venimos a hacer esta noche, a los espectadores, por qué se decidió, mucha gente me pregunta a mí, por qué el programa decidió informar a Mónica de lo que se había publicado, de lo que estaba pasando fuera. Bueno, todos los concursantes que entraron en la casa de Gran Hermano sabían que no iban a recibir ningún tipo de información sobre el exterior. Lo sabían Nacho, Vanessa, Silvia, Israel, Jorge, María José, todos lo sabían, excepto, y es una excepción que se les hizo a todos ellos, cuando en su familia ocurriera algo de extrema gravedad. Es lo que pasó con Nacho, vamos. Es lo que pasó con Nacho. Nacho, le llamamos al confesionario, le dijimos, Nacho, ocurre algo importante en tu familia, algo grave, que creemos que deberías saber, para que tú tomes la decisión que tú creas conveniente. Nacho supo lo que pasaba en su familia y evidentemente tomó la decisión de abandonar la casa del Gran Hermano. Sin hacer el paralelismo exacto, en el caso de Mónica, también entendíamos que era una cosa grave que afectaba a su familia, porque su familia estaba intranquila y bueno, sabíamos también que Mónica le daba a eso mucha importancia, a su familia. Entonces tomamos la decisión de comunicárselo y que ella, con esa información, decidiera libremente lo que creía conveniente hacer. Vamos a ver unas imágenes, porque Mónica es la única persona autorizada. Ustedes lo tienen que entender, ella es la única dueña de sus palabras, así que la vamos a escuchar, porque la única persona que puede hablar de su propia vida es Mónica. Y a su declaración, a sus palabras, nosotros nos remitimos. Yo sabía que eso existía, eso no lo sabe nadie, creí, me arriesgué, te soy sincera, pero bueno, en un momento dado dije, bueno, lo que pasa es que en la vida me lo hubiera imaginado, vamos. Ella
por supuesto, estaba, como ustedes comprenderán, invitada hoy al programa, como todos los participantes. Esto quiero insistir mucho, igual que le decía a ella en directo, grabado, lo que han visto antes, a las 2 de la mañana cuando salió. La tratamos exactamente igual que a todos los demás. Que quede claro, porque como hay una moralina tan extraordinaria, que quede claro que ella exactamente igual que los demás. Así que la hemos llamado, hemos hablado, yo he hablado personalmente con ella. Mónica está realmente mal en este momento, no se encuentra con fuerzas para venir a este programa, lo respetamos perfectamente y comprendemos que son momentos duros, difíciles de digerir. Ha preferido, como les digo, no venir. Siempre tendrá aquí un lugar para hablar y decir lo que ella quiera. Exactamente igual que si no quiere venir nunca. Lo respetaremos exactamente igual. Sabe que respetamos su decisión y que, por supuesto, tiene todo nuestro apoyo. Roberto, quizás la gente no recuerde, no tiene por qué recordarlo, cuáles son los requisitos que tiene que cumplir un concursante, un participante en este programa. Lo digo porque mucha gente me dice, pero ¿cómo os habéis podido equivocar tanto? ¿Qué perfiles, qué es lo que se buscaba? La gente se pregunta muchas cosas. ¿Cuáles son esos perfiles y qué características tenían que tener todas estas personas que hoy nos acompañan, muchas de ellas ya? En principio vamos a hablar de requisitos, porque son muy fáciles y muy sencillos de ver. Había un requisito que era pasar un reconocimiento médico que todos pasaron. Y esto no era porque nosotros tuviéramos ningún interés en saber su historial médico, en absoluto, sino porque no representara ningún tipo de problema, de peligro, ni para ellos ni para la gente que iba a convivir con ellos. También les pedimos un certificado de penales, por la misma razón, no porque tengamos ningún interés en saber si alguien ha hecho o ha dejado de hacer cualquier cosa. Eso les compete a otros. Simplemente también porque no representara ningún peligro ni para él ni para la gente que iba a convivir con él. Y sobre todo, lo más importante, esto es un concurso de convivencia, donde 10 personas conviven durante 3 meses juntos. Tenían que ser aptos para la convivencia. Extrovertidos, capaces de aguantar muchos momentos de tensión. Efectivamente. Etcétera. De todas formas, de eso... Pero tampoco es que lo que andáramos buscando, que eso es importante también, tampoco es que pretendamos, como se nos acusa todo el rato, de hacer un estudio sociológico, riguroso, etcétera, nada de eso, ¿no, Manolo? O sea, tampoco era... Es decir, eso nosotros no lo hemos dicho nunca y lo vuelvo a repetir porque hay gente que nos sigue acusando de que nos creemos, qué sé yo qué, nosotros no nos creemos nada, esto es un programa de televisión y punto. Es un programa. Entonces, y sin más, no hay experimento sociológico ni nada parecido. Un experimento científico necesita grupo control, necesita control sobre variables independientes y medida de variables dependientes. Aquí no lo hay. Menudas palabrejas acabas de utilizar. Es verdad. Jefe, Perdón. se os va de verdad, que se os va la mano en cuanto... Oye, mira que le he dicho, por favor no me hables, háblame en cristiano, no me hables que no te entienda. De la mitad no me he enterado. O sea, ¿qué es lo que sería necesario para que fuera un estudio riguroso? Vuélvemelo a decir. Que hubiera un grupo comparativo a este con otras condiciones, con condiciones similares y condiciones diferentes para esta, que hubiera determinados criterios que pudieran medirse de comportamientos suyos y que además se pudieran manejar ciertas variables ambientales para que se viera qué cambios podrían suceder comparativamente un grupo con otro. Y entonces, ¿qué era lo que a ti te encargaron? ¿Qué perfiles psicológicos tenían que convivir? Esto hemos dicho antes, extrovertidos, personas que pudieran pasar muchos momentos de tensión, o sea... Tenían que ser personas, primero, que tuvieran una personalidad fuerte, y todos ellos lo tienen. Que esa personalidad les ayudara a aguantar una situación como esta. Si quieres criterios de inclusión, criterios de exclusión, los criterios de inclusión eran muy sencillos. Personalidad fuerte, que una inteligencia media superior a la media nacional, que además tuvieran suficiente diversidad de personalidad como para poder comunicarse, para que hubiera una convivencia rica. Claro, porque esto es muy importante, esto que está diciendo Manolo, porque claro, ¿por qué no hay libros en la casa? ¿O por qué no hay música en la casa? Pues porque se trata... los libros, por ejemplo, a mí me resultaría imposible. Hay mucha gente que me dice, ¿pero cómo se puede vivir sin los libros? Efectivamente, es una pregunta con la que estoy de acuerdo. Pero entonces, la convivencia, tampoco hay televisión. La convivencia obliga, ¿verdad?, a comunicarse, a hablar, a tratar de entretenerse como sea, sin otros factores que son los que estamos habituados, ¿no? Bueno, Roberto, la vida pasada, estamos en lo de siempre, ¿no? O sea, ya hemos dicho por activa y por pasiva que nosotros no somos la policía, que nosotros no tenemos un detector de mentiras, etcétera. Pregunta directísima. ¿Se ha investigado la vida pasada de los concursantes a Gran Hermano? No se ha investigado. No se ha investigado porque no estamos legitimados para hacer eso. Nosotros somos un programa de televisión. Investigamos hasta tal punto que puedan entrar en este programa de televisión. Lo que has dicho antes, ¿no? Que reúna las condiciones. Efectivamente, o sea, ellos tienen que convivir. Investigamos si son aptos para la convivencia, investigamos su entorno familiar, sus amigos, sus amistades, y comprobamos los datos que ellos nos dan. Y no les pedimos más.
porque no estamos legitimados para hacerlo. Está claro, entonces, no estamos legitimados para hacerlo, no investigamos la vida pasada. Los concursantes de Gran Hermano han venido aquí voluntariamente, han entrado en la casa voluntariamente, nadie ha ido a buscarles, nadie ha ido a cogerles y entrarles porque por obligación son libres de salir, ustedes lo saben, en cualquier momento. La historia empieza desde que entran en la casa en adelante. Mónica entró en la casa cuando el Gran Hermano ya se había convertido en un fenómeno social. Su sueño, como ha dicho, era entrar en un programa, pero la verdad es que no midió. Se engañó a sí misma. No creyó que por participar en un concurso su vida anterior fuera a ser expuesta a la opinión pública. Eso quizá pueda explicar por qué decidió ocultarlo, por qué decidió ocultárnoslo a nosotros, al equipo del programa. Pensé que podría ser un problema, ¿sabes? Pensé que podría ser un problema para entrar y aparte no le di importancia. No le di, que a lo mejor ahora ya sé que la tenía. Ella en realidad todavía hoy no entiende nada del porqué de este acoso. Algo que, la verdad, les confieso, muchos de nosotros tampoco comprendemos. Yo sé la expectación que tiene este programa, entonces se han beneficiado, no sé. ¿Por qué? ¿Qué te crees? Estoy más dolida de lo que te puedas pensar, ¿no? Porque no creía que la gente pudiera ser tan mala, ¿no? Porque yo no le he hecho ningún mal a nadie, ni he robado, ni he matado, ni nada de nada. Si cometí un error, bueno, perdóname Dios, pero joder. Bueno, tranquila. Dios mío. Tranquila, Mónica. No me lo puedo creer, Pilar, no me lo puedo creer, Dios mío. ¿Cómo pueden hacer eso? Bueno, pues porque... Pero ¿cómo pueden hacer tanto daño a la Pilar? Jamás le he hecho un mal a nadie. Es que me quiero morir, Dios mío. No. Dios mío, es que no, Pilar. Dios mío, por una tontería, Dios mío. Hacer daño a la gente que pudo hacer daño. Mi familia, Dios. Yo pensaba que este era el sueño de mi vida y se ha convertido en la pesadilla, te lo juro. Es increíble. ¿Cómo te puede cambiar la vida de la noche a la mañana, Dios mío? Dios mío de mi vida, lo que me ha costado llegar hasta aquí para esto, Dios. Para esto. Supongo que estarían de acuerdo conmigo, estarán de acuerdo conmigo muchos de ustedes si yo les digo que cualquier ciudadano o ciudadana que lo desee tiene derecho a estar en televisión, a salir por televisión, a participar en este caso en un concurso, en un programa de televisión y no por ello verse expuesto a un auténtico linchamiento por lo que haya hecho en su vida. Roberto, a mí me gustaría poder preguntarte una cosa que es obvia, yo lo siento así. ¿Hemos cometido algún error que podamos asumir? ¿Se ha cometido un error? Mira, Mercedes, la vida es una oportunidad para cometer errores. Todos en la vida cometemos errores. Cuando trabajamos en televisión tenemos todavía más posibilidades de cometer errores. Y si hemos cometido un error ha sido el no detectar esto a tiempo, quiero decir que al desconocerlo y no detectarlo y poder haber evitado a esta chica pasar ese rato que ha pasado ahí y los que le quedan por pasar. Ese es el error. Pero yo me pregunto, si nosotros hubiéramos sabido que esta chica había participado en estas actividades de las que se le acusa, ¿qué pasa? ¿Que no puede venir a televisión alguien que ha tenido ese trabajo? ¿O qué? ¿No puede participar en un concurso? Porque yo me niego a trabajar en una televisión así, a ver si nos entendemos, ¿eh? No se nos planteó porque nosotros lo desconocíamos. Pero si se nos hubiera planteado, yo me hago la misma pregunta que tú y la dejo abierta, ¿no? ¿Acaso una persona que ha hecho cualquier tipo de actividad, me da igual, cualquiera, en un momento dado de su vida, no tiene derecho a participar en televisión, no tiene derecho a entrar en un bar y tomarse una copa, no tiene derecho a entrar a una tienda y comprarse un vestido? ¿Por qué no? ¿No tiene derecho? Vosotros los psicólogos hacéis un seguimiento de los participantes, ellos lo saben, lo conocen perfectamente, les ayudáis cuando lo necesitan y incluso después cuando salen de la casa habláis con ellos, pero durante el tiempo que están allí no tenéis ningún contacto físico, solo es el contacto verbal, nunca visual. Es decir, el confesionario, la gente lo sabe ya y lo ve, pero en el confesionario no hay nunca nadie que físicamente tú puedas ver. Hay una cámara que está enfrente de ese sillón que ustedes ven y al otro lado hay un altavoz por el que se oye la voz de mis compañeros, los redactores, del director Roberto, muchas veces le oirán a él, de los psicólogos cuando es necesario. Entonces, hubo un psicólogo el otro día que entró en el confesionario para hablar con ella. ¿Era realmente imprescindible? ¿Fue cuando Mónica ya no podía más, o sea, se derrumbó y necesitaba ayuda vuestra? Sí, cuando se comienza a detectar una crisis de angustia, como se vio que se comenzaba a detectar, ahí la distancia hay que acercarla. Hay que intervenir, incluso cogerle, ¿no? Porque Exacto, yo me acuerdo que Santiago le cogió la mano y entonces ella se agarró ahí como un clavo ardiendo, ¿no? El contacto físico es enormemente importante. Ya.